Para grado octavo vamos a repasar y vamos a mirar cómo se determinan o cómo se calculan las medidas de tendencia central. Entonces nuevamente miramos aquí las definiciones. Las medidas de tendencia central son parámetros de medición en una serie de datos. Sirven como un método para comparar o interpretar cualquier puntaje en relación con el puntaje central o típico. Sirve como método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. Entonces, miramos acá la media aritmética o promedio para datos agrupados. Este se ha venido trabajando siempre a lo largo, digamos, de toda la secundaria. Datos agrupados. Entonces, miramos acá esta parte. ¿Cómo se calcula para datos agrupados? En secundaria se ha trabajado siempre datos no agrupados, ¿cierto? O sea, cuando le dan una lista de números y les dicen calculen la media, entonces es simplemente sumar y dividir entre el total. Pero cuando me dan datos agrupados, es así ya cuando aparece en la tabla de frecuencia los intervalos como están acá. Intervalos, mira, está de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Esos son ya intervalos. Normalmente lo que siempre se ha trabajado son numeritos, digamos 1, 2, 3, 4, un solo número, ¿sí? O sea, no agrupados. Que vuelvo y les digo, se calculan sumando y dividiendo entre el total. Pero ahora, como son agrupados, entonces dice aquí que la media aritmética corresponde al promedio de todos los valores de la muestra. La media aritmética se obtiene adicionando todos los valores. Entonces aquí nos dan una formulita xi por fi y dividiendo el resultado por el número total de datos n. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a mirar aquí en el ejemplo 1. Dice que en la tabla 631 se muestran los valores correspondientes a la marca de clase y la frecuencia absoluta de las respuestas de 60 estudiantes al tiempo que dedican al día a navegar en internet. Entonces se le preguntó, según dice acá, a 60 estudiantes sobre cuánto tiempo dedican a navegar por internet. Entonces podemos mirar, aquí ya la tabla de frecuencia prácticamente nos la dan lista, no tenemos que empezar a llenarla ni nada, ya nos la dan. Y nos dicen que entre 0 y 1 hora, que es el primer dato, hay 0,5 estudiantes. Entre 1 y 2 hay 1,5, entre 2 y 3, 2,5, y así sucesivamente, ¿cierto? Perdón, número de estudiantes son estos. Corrijo. Nos dicen que entre 0 y 1, entre 0 y 1 horas hay 5 estudiantes. Esta es la marca de clase. ¿De dónde sale la marca de clase? De sumar esta parte de acá, marca de clase. Miren, marca de clase sale de sumar estos dos datos, 0 más 1 y dividirlo entre 2. Entonces tengo 0 más 1 dividido entre 2, pues nos da 1 medio. Y 1 medio, 1 dividido entre 2 nos da 0,5, que es el dato que está acá. Lo mismo se hace con cada uno de los datos que están en tiempo en horas. Entonces, el segundo dato que es 1 y 2, entonces se suma 1 más 2, me da 3, dividido entre 2. Siempre voy a dividir entre 2 porque son dos datos, ¿cierto? Son dos datos. Entonces, dividido entre 2 me da 1,5, que es el dato que está acá, que es la marca de clase. Entonces, me dan ya la tabla, me dan el tiempo en horas, me dan la marca de clase y me dan el número de estudiantes. Entonces, entre 0 y 1 hay 5 estudiantes, o sea, entre 0 y 1 hora, 5 estudiantes. Entre 1 y 2 horas hay 1 estudiante. Entre 2 y 3 horas, 24, entre 3 y 4, 12, y entre 4 y 5, 8. Quiero que miremos acá algo, que tengamos en cuenta lo de esta parte de los intervalos, para que no se nos olvide, para que siempre lo tengamos en cuenta, estos intervalos. Veíamos que un intervalo cerrado se escribe con corchetes, ¿cierto? Entonces me digan 0,1 y acá cierro con paréntesis. ¿Qué me indica esto? ¿Qué me indica? Me indica que los números
no, o la cantidad de personas, digamos en este caso son 5, ¿sí? Son 5. La cantidad de personas que miran, que miran el internet entre 0 y 1 hora son 5 personas, pero entonces como aquí el 1 tiene un intervalo abierto a la derecha que es este, quiere decir que no alcanza a llegar a 1 hora, no alcanza a llegar a 1 hora. Entonces digamos, si me dicen que el 0 está con intervalo cerrado, que es este símbolo de corchete, quiere decir que hay personas que no van a internet, o sea que hay 0 personas, o 0 horas más bien, 0 horas de personas, o sea hay personas que definitivamente no van a internet, pero hay unas que van menos de 1 hora porque cuando acá es intervalo abierto quiere decir que no alcanza a llegar a 1 hora. Entonces pueden ser 30 minutos, 15 minutos, ¿sí? ¿Cuántas personas? 5. 5 según dice acá dice aquí la tabla. Ahora, tomando el siguiente intervalo, que es entre 1 y 2, entonces aquí va cerrado, 1,2 y cierro. ¿Qué quiere decir? Que hay entre una y 2 personas, hay 11 personas que navegan por internet o que dedican a navegar en internet. Pero sí hay una persona exactamente, pero no alcanza a llegar a 2, no alcanza, porque acá es intervalo abierto. Siempre hay que tener en cuenta eso. 11 personas que están entre 1 y 2 horas, pero no alcanza a llegar al 2. Quiero que tengan claro eso, porque puede haber, digamos, un ejemplo, 5 que son 5 personas que van exactamente 1 hora, pero 6 personas que van 1 hora y 10 minutos, por decir algo. 1 hora y 10 minutos. Otros van 1 hora y 15. O sea, no alcanzan a llegar a las 2 horas. Eso es lo que quiero que tengan claro cuando me muestran ese intervalo. Siempre cuando interpretemos eso, que los dos son intervalos, un intervalo cerrado y un intervalo abierto, quiere decir que el que tiene el paréntesis no alcanza a llegar. Si yo tengo, por ejemplo, mire el tercer intervalo es 2,3. ¿Y cuánto es el total? 24. 24 personas que van entre 2 y 3 horas, pero que no alcanzan a llegar a las 3 horas. Pero aquí se alcanza, se arranca desde 2, o sea, arranca exactamente en 2, pero no alcanzan a llegar a 3 horas. ¿Me hago entender? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esa parte de los intervalos a la hora de también de elaborar una tabla de frecuencias. Listo, una vez que ya nos dan la tabla, aquí el ejercicio está muy sencillo porque nos dan la tabla hecha, entonces dice que para hallar la media aritmética se procede a adicionar los productos de las marcas de clase por la frecuencia absoluta correspondiente. Luego se divide esta suma entre el número total de datos, que es 60. Entonces, bueno, ¿de dónde salen estos datos? Estos datos que están aquí en la media, en esta parte de acá. ¿De dónde salen? Entonces ya dijimos que salen de la marca de clase, que son estos datos que están acá, multiplicados por el número de estudiantes. Estos datos, acuérdese que sale de sumar y dividir estos intervalos, dividirlos entre 2, cada uno de estos. Los sumamos y los dividimos entre 2 y nos da este dato de acá. Entonces volvemos y decimos, por ejemplo, el primero, tenemos que acordarnos o debemos acordarnos, este primero sale de 0 más 1 igual, y esto va dividido siempre entre 2, entonces es un medio, me da 0,5, que es este dato que está acá. Y así salen todos los otros. Entonces, ya a la hora de calcular la media, entonces cogemos 0,5 y lo multiplicamos por el 5 que está acá. Luego se coge el siguiente intervalo, que es 1,5, que es este, y se multiplica por este valor, que es la frecuencia, este 11 que está acá, que es la frecuencia absoluta de ese dato. Y así se termina de completar esta parte de la media. Esta parte se termina de completar para calcular los datos que están ahí. Entonces, una vez que se hace ese procedimiento, si quieren ustedes a la hora de pasar esto en el cuaderno, pueden ir haciendo las multiplicaciones correspondientes.
para que nos demos cuenta de dónde salen esos datos. Entonces, si ustedes multiplican 0,5 por 5, pues les va a dar 2.5, 1.5 por 11 les va a dar 16.5, y así sucesivamente hasta que terminen de completar las multiplicaciones. Bueno, nos dice ahí que este resultado indica que en promedio los estudiantes encuestados emplean entre 2 y 3 horas diarias para navegar en internet, porque la respuesta nos dio 2.65. O sea que si nos vamos a la tabla, ¿eso dónde quedaría? Quedaría en este intervalo de acá. En este, ¿cierto? En ese que está ahí. En ese intervalo quedaría entre 2 y 3. Básicamente quedaría esta, acá en este. Nos fijamos en este porque este es el número de horas. Bueno, ahora miremos la mediana para datos agrupados, ¿sí? Entonces dice que la mediana es el valor que ocupa el lugar central cuando sean ordenados los datos de menor a mayor. Si el número de datos es par, la mediana es la media de los dos valores centrales, siempre que este valor sea aceptable. Entonces miramos a ver, vamos a mirar aquí con ejemplo. Dice la mediana de un conjunto de datos es el valor de la variable que ocupa la posición central. Cuando los datos están agrupados, la clase mediana es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada supera por primera vez la mitad de los datos. Vamos a continuar con el ejemplo que se traía de la misma tabla de frecuencias. Miren, es la misma tabla, solamente que a la tabla se le añadió, aquí está FI, que es la frecuencia absoluta, y se le añadió, esta es FI minúscula, ¿sí? Y esta es FI mayúscula. Esta es FI mayúscula y esta es minúscula. ¿Cuál es la diferencia? Que la de arriba es los datos exactos de cuántos estudiantes van por hora y FI mayúscula es la frecuencia acumulada. Entonces miremos cómo se hace la acumulada. Se hace con base en la frecuencia que nos dan, en la frecuencia absoluta, en la de arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Sería, arranca en 5, como podemos ver ahí, inicia en 5, miren. Miremos acá, inicia en 5 y le sumamos el número de abajo que es el 11, entonces nos da 16. Le sumamos el 24, nos da 40. Le sumamos el 12, nos da 52. Y le sumamos el 8, nos da 60, que es este último número que hay acá. Esa es la acumulada. ¿Esa dónde la vamos a hacer? En la misma tabla se la podemos poner al ladito. O sea, la podemos anexar aquí a este lado de acá. La podemos anexar FI mayúscula. Y vamos llenando la tabla con la suma de las frecuencias absolutas. Bueno, entonces aquí en el ejemplo 2 ya nos dan la frecuencia acumulada, ya nos dan los cálculos. Ahora me dice que el valor que representa la mitad de los datos de la situación inicial es, entonces cogemos el total, que es 60, porque son 60 datos o 60 personas las que se encuestaron, 60 estudiantes, miren, y ese valor lo dividimos entre 2 y nos da 30. Entonces, este valor de 30, ¿dónde lo buscamos? Lo buscamos acá en la frecuencia acumulada. ¿En dónde está? No está ni en 16, pero sí está incluido acá, en 40. Como vemos, el 30 está incluido en entre estos dos datos, ¿sí? Entonces, como dice ahí en la teoría, dice que es aquella frecuencia acumulada que supere el valor, ¿cierto? Entonces, que lo supera, en este caso, el que lo supera pues es el 40 el dato que supera, ¿a cuál valor? Al 30, ¿sí? Es el que lo supera. Entonces, una vez que tengamos ese dato ya listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ubicar ese intervalo. Entonces nos vamos derecho a este intervalo, y el intervalo donde está ese número 40 es este, el 2,3, que coincide con la media, o sea, es básicamente igual a la media. No siempre la mediana y la media coinciden, no siempre, pero en este caso pues nos dio que sí coincidieron. Entonces ahí dice que en la tabla 6.32 se observa que el intervalo cuya frecuencia absoluta supera por primera vez a 30 es 2,3.
Ahora dice, por lo tanto, la clase mediana es 2,3 y la mediana es 2,5 horas. ¿De dónde salió 2,5 horas? Pues de la marca de clase. La marca de clase que es la suma, acuérdese que es la suma y división de este intervalo, que se suman y se dividen entre 2 y nos da este dato. Entonces esa viene siendo prácticamente la respuesta, la marca de clase, 2,5 horas diarias. Ahora la moda, dice la moda de una distribución es el valor que más se repite cuando los datos están agrupados en clases. Se halla la clase modal. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. La clase modal corresponde a la clase con mayor frecuencia y representa el valor de la moda cuando los datos están agrupados. Entonces, si vamos a la tabla original, a la tabla que nos proponen acá al principio, la frecuencia absoluta, dice acá, ¿cuál es el valor donde más, digamos, se repiten los datos según esto? Pues es este, 24, miren, 24, porque es donde el número mayor entre todos estos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería esa moda? Pues sería el mismo intervalo que estamos trabajando, pero casualmente, por coincidencia. En este caso, podemos decir que la media, la mediana y la moda, en este caso son iguales, porque coinciden, ¿sí? Coinciden, son iguales, coinciden los datos. Entonces, pero esto es por casualidad, porque mira, ya vimos el procedimiento para calcular cada uno y coincide el mismo valor. Bueno, ahora miramos acá las medidas de dispersión. Vamos a mirar qué son medidas de dispersión. Dice que las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se aleja del centro los valores de la distribución. Entonces, ya vimos que las medidas de tendencia central son valores que están en el centro de los datos o en la mitad de los datos. Y las medidas de dispersión es mirar cuán alejados están los otros datos que están alrededor de esos datos centrales. ¿Cuánto se alejan? Si se alejan mucho o si se acercan mucho a los datos centrales. Eso nos lo ayuda a ver las medidas de dispersión. Dentro de esas medidas están el rango, la desviación respecto a la media, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Entonces vamos a ir mirando rápidamente cada uno de ellos. Empezamos con el rango. Me dicen que el rango en un conjunto de datos es el menor valor, es el mínimo y, dice, en un conjunto de datos el menor valor es el mínimo y el mayor es el máximo, ¿sí? Y el rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor de datos. Entonces, el rango es coger el valor mayor. En este caso, pues, como ya nos dan la tabla en intervalos, pues ahí no podemos ver los datos, pero esto más que todo se aplica cuando el conjunto de datos aún no está dentro de la tabla, sino cuando están los datos sueltos, digámoslo así. Entonces se coge el dato más grande y se resta con el dato pequeño y se calcula el rango. Ese es el rango. Restar el valor mayor menos el menor. Ahora, la desviación respecto a la media es esta formulita. Desviación xi menos la media. Dice ahí que la desviación respecto a la media se escribe di minúscula, d sub i, de un valor x sub i, y es la diferencia entre ese valor y la media de los datos. A partir de la noción de desviación respecto a la media, se definen las siguientes medidas de dispersión: desviación media, varianza y desviación típica. Entonces, de pronto ahorita mismo no vamos a mirar, no vamos a entender el concepto así rápidamente, pero ya ahorita que vamos a la tabla, vamos a empezar a ver cómo es que se aplica cada uno de esos conceptos. Entonces, desviación media. Ahí está la fórmula, dice que la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media de un conjunto de datos. Es decir, entonces nos dan ahí desviación media es igual a f sub i multiplicado por el valor absoluto de la diferencia entre cada dato y la media
y sumado y luego se divide entre el total. Vamos a mirar eso cómo se hace. No es nada complicado. Vamos a mirar aquí con un ejemplo. Dice ejemplo 1. Para identificar si la media es un dato representativo del grupo, es necesario calcular las medidas básicas, tal como se muestra en la tabla 639, o sea, en la tabla que vemos ahí. Entonces, nos dan el intervalo, nos dan los intervalos, edad en años, que están acá. Nos dan la marca de clase, que ya sabemos cómo se calcula, que es sumando estos datos, los datos de la... los que se calculan sumando estos datos que están acá y se dividen entre 2 y da el dato que está acá, ¿cierto? Como habíamos visto en el ejemplo anterior. 18 más 24 se dividen entre 2 y nos da 21. Bueno, y así sucesivamente se hacen con el resto de datos para calcular todas las marcas de clase. Entonces ya esta tabla nos la dan lista, nos dan la variable, nos dan la marca de clase, nos dan ya la frecuencia absoluta y nos dan la frecuencia acumulada. Entonces, dice que luego, una vez que tenemos esa tabla lista, se calcula la media del grupo. Entonces, ¿cómo se calculó? Se cogió cada uno de los datos de la marca de clase que están acá y se multiplica por la frecuencia absoluta. Entonces se multiplican prácticamente estos dos valores y se van poniendo en esta parte y se divide entre el total de datos. ¿De dónde salieron esos datos? Pues siempre el último número de la frecuencia acumulada, siempre el último número de la frecuencia acumulada, en este caso el 50, mire, es el total de datos. Este 50 que aparece al final de la frecuencia acumulada es el total de datos. En el ejemplo anterior también aparece, pero aparece pues en ese caso el 60, porque ese fue el total de encuestados en el otro ejemplo, ¿sí? Y está en la frecuencia acumulada. O si no lo vemos ahí, pues simplemente es sumar los datos de la frecuencia absoluta. Si sumamos los datos de la frecuencia absoluta, acá, pues nos da 60, si se suman estos datos de este lado, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo que estamos trabajando, que es esta tabla. Entonces se multiplican los datos 21 por 5 más 27 por 4 más 33 por 11 más 39 por 12 más 45 por 10 más 58 por 1. De ahí sale un resultado, se suman esos resultados de la multiplicación y se dividen entre 50 y nos da 38,04. Dice que después de conocer el valor de la media del conjunto se debe analizar si el dato es representativo con respecto a la información. Para esto se pueden utilizar medidas como el rango, desviación típica y la varianza. La tabla 640 es útil para hallar la desviación media de los datos presentados en la tabla 639. Entonces vamos a mirar. La tabla de abajo es continuación de la tabla de arriba. Esta es la primera tabla y esta es continuación de ella. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos dice la segunda tabla. Dice, nos dan los intervalos, tal cual como en la primera, ¿cierto? Lo que se quiere calcular es la desviación para ver si los datos están muy lejos o no de la media aritmética. Entonces, ya nos dan estos intervalos, igual que acá. Nos dan la frecuencia absoluta, F sub I minúscula, que está acá. Nos dan la marca de clase. Esta marca de clase nos la ponen acá. Y comienzan a calcular aquí la desviación típica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la están con respecto a la media? ¿Sí? Esta desviación con respecto a la media, mire que es esta formulita que les decía hace un momento. Esta fórmula la comienzan a aplicar acá. Entonces, ¿cómo sacan esos datos? Pues restan cada uno de los valores que están
en XY, que es la marca de clase, mírenla acá, XY menos X barra, que es la media. Vamos a hacer un ejemplo aquí con esto mismo que nos están dando. Miren, ¿cuánto nos dio la media? La media dio 38.04. ¿Qué es esto? El primer dato XY es 21. Entonces se coge y se resta 21 menos, o sea, XY menos X barra, que es la media. Eso es lo que está diciendo esta parte, ¿cierto? Y valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque los valores siempre van a ser, así nos dé negativo, pues se va a asumir como un valor positivo. Pero bueno, entonces, XY, voy a escribirlo aquí en los primeros ejemplos, XY menos X barra, o sea, menos media. Entonces el primer dato es 21 de la marca de clase, que es esta, menos la media, que es esta, 38.04. Se hace esa resta, se hace esa diferencia y nos da menos 17.04. Y ese valor lo pongo acá, pero si ve que nos dio positivo. ¿Por qué? Porque está metida dentro de un valor absoluto. Un valor absoluto siempre va a dar positivo, siempre va a dar positivo. Entonces por eso lo meten dentro de estos dos signos aquí, de estas dos barritas que están acá. Listo. Entonces así hacemos con cada dato. Luego sigue, ¿cuál es el dato que sigue después de ese? 27. Y siempre le voy a restar, ¿qué? Siempre le voy a restar la media. Menos 38.04. 27 menos 38.04 nos da menos 11.04. ¿Cuál es el valor? Véanlo acá. ¿Sí? Y así sigo sucesivamente hasta completar esta parte, hasta completar todos estos datos. Vamos restando cada uno de los datos de XY, o sea, de los datos de la marca de clase que está acá. Vamos restando cada uno de estos con la media, que es 38.04, y llenamos esta parte de acá. Bueno, eso para calcular la desviación con respecto a la media. Hasta ahí vamos. Ahora nos dicen, vamos a calcular la desviación media, la otra fórmula que está más arriba, que está más abajo. Entonces es esta de acá, miren, es esta fórmula de acá, ¿sí? Pero primero nos toca calcular uno a uno, o sea, nos toca calcular primero esto, f sub i por x menos x barra, o sea, por lo que ya habíamos calculado hace un momento. Solamente es multiplicar el valor que nos dio, o sea, multiplicar este valor que ya calculamos por la frecuencia absoluta. Entonces miramos acá, vamos nuevamente al cuadro, aquí en esta parte. Entonces, ya calculamos la desviación con respecto a la media, que es esto, ya sabemos cómo nos dio, ¿cierto? Que es restando la marca de clase menos la media. Ahora, este de acá al ladito, ¿cómo se calcula? Como ya tenemos esta parte, mire que acá nos dice la fórmula, nos dice que es f sub i, o sea, la frecuencia absoluta, esta frecuencia absoluta multiplicada por lo que nos dio esta parte, por lo que nos dio la desviación con respecto a la media. Entonces, ¿dónde está f sub i? Pues f sub i está ahí mismo en la tabla, mírenla acá, f sub i. Entonces vamos a multiplicar este valor con este valor para que nos dé este. Entonces se multiplica 5 por 17.04. Entonces da 85.2. Luego se hace lo mismo con el siguiente número. Se multiplica el 4 por 11.04 y da 44.16. Y así se sigue multiplicando los datos de la frecuencia absoluta, que es este, con la desviación. Este con la desviación, este con la desviación, este con la desviación, y vamos llenando esta parte.
Listo. Entonces, una vez que ya tenemos estos datos de esta columna, que ya los tenemos prácticamente hechos, esta parte, estos datos ya están, los ponemos en la fórmula. ¿Esa fórmula de dónde salió? Pues es la fórmula que está acá arriba. Miren, es esta fórmula. Es esta fórmula. Entonces no es sino reemplazar ya los datos en la fórmula. Entonces, como ya tenemos los datos, no es sino hacer una sumatoria, sumar esos resultados. Entonces tenemos 85.2, que lo ponemos básicamente acá, 85.2, luego 44.16, 55.44 y así sucesivamente, y luego sumamos esos resultados y los dividimos entre el total, que es 50, y nos da 7.392. Ese es el valor que nos da la desviación media. Bueno, continuando, entonces dice ahí que por lo tanto la desviación media es 7.392 y esto quiere decir que los datos están lejanos del valor central o mediana. O sea, no están cerca, están lejanos. Ahora, vamos a mirar la varianza. La varianza nos dice que se representa con una S2, así como está ahí, una S elevada a la 2, y es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media de cada dato. Entonces, es otra fórmula. La podemos ver ahí que es otra fórmula, mírenla. No es difícil, es solamente ir entendiendo cómo se llena la tabla, haciendo los cálculos y listo, ¿cierto? Entonces es aplicar esta formulita que está acá. Entonces vamos a mirar cómo se aplica esa fórmula. Vamos a mirar el ejemplo 2. Dice ahí que para calcular la varianza de los datos del ejemplo 1, o sea que seguimos con la misma tabla, ¿sí? Dice que se calculan los cuadrados de las desviaciones respecto a la media del dato. Esto es, entonces como ya tenemos la resta, o sea, ya tenemos la desviación respecto a la media, xi menos x2, ese dato ya lo tenemos. Entonces escoger ese dato y como dice la fórmula, miren, ya tenemos este dato, ya lo tenemos, xi menos x barra, que es menos la media. Esto ya lo tenemos, ¿cierto? Que lo calculamos ahora. Pero este dato lo vamos a meter en paréntesis y lo vamos a elevar a la 2, dice ahí, al cuadrado. Entonces dice que luego el producto, dice luego se determina el producto de estos valores con su frecuencia absoluta. Es decir, también se multiplica ese dato con f sub i, miren. Entonces escoger ese dato, calcularlo, o sea, elevar este dato a la 2 y luego multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Miremos en la tabla cómo se hizo. Entonces ya tenemos este dato, mírenlo acá. El primero, que es x menos x sub i, de esta columna que está acá, x menos x sub i. Este dato 17.04 vamos a elevarlo a la 2. Y nos va a dar este dato que está acá. Que mire que acá ya está elevado a la 2. Luego se coge el dato anterior, que es 11.04. 11.04 elevado a la 2 o al cuadrado, y nos da el valor que corresponde a esta fila, ¿no? Y así terminamos de llenar esta parte, elevando al cuadrado cada dato. Y en la tabla que queda, en la columna que queda al lado, escoger este dato, el dato que nos dio, este dato, y lo multiplicamos por su frecuencia absoluta.
Entonces digamos, multiplicamos 290.3616 por 5 y ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar esta respuesta. Lo mismo hacemos con todos los datos. Luego 4 multiplicado por este, pues nos da esta parte de acá. Nos da 487.52. Continuamos multiplicando las frecuencias absolutas por el valor que se calculó en las desviaciones respecto a la media elevadas al cuadrado. O sea, cogemos cada uno de los datos de la frecuencia absoluta y los multiplicamos por estos datos uno a uno, y las respuestas van a ser los datos que están en esta parte. Entonces, multiplicamos, por decir algo, ya dijimos 11, este 11 que está acá, con este valor que ya está calculado y nos va a dar este que está acá. Y así terminamos de llenar esta columna de acá. Bueno, una vez que ya tengamos también esos datos de esa columna, lo que se va a hacer es aplicar la fórmula de la varianza, que ya está en esta parte, ¿sí? Y la reemplazamos, se reemplaza acá, colocando estos valores y luego se suman, que están en esta parte superior, en la parte superior, que son todos estos valores que están acá. Y se divide entre el total de datos, en este caso son 50 datos, se divide entre ese total. Entonces, al sumar y dividir todos esos datos entre 50 nos va a dar 81.16, que viene siendo la varianza. Entonces, nos dice que como S a la 2, o sea, varianza, es igual a 81.16, los datos están dispersos con respecto a la media. Ahora, la desviación típica es tomar el valor que nos dio en la media, en este caso sería 81.16, y sacarle la raíz cuadrada. Entonces, como en este ejemplo nos dio 81.16, al sacarle la raíz cuadrada, pues nos da el valor que vemos acá, 9.008. Ahora, el coeficiente de variación dice que cuando se tienen dos distribuciones con medias diferentes, las desviaciones típicas no permiten comparar el grado de dispersión de los datos. Y para eso, o para hacerlo, se utiliza el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación se escribe CB, es la razón, cuando a mí me dicen de una razón, quiere decir una división. Es la razón entre la desviación típica de una distribución y su media aritmética. Entonces, básicamente es la fórmula que aparece acá. C sub B es igual, o CB es igual a S sobre media. O sea, en este caso sería a la desviación típica, que es S, dividido entre la media. Vamos a mirar el ejemplo que dice acá. Dice que el coeficiente de variación de la distribución de edades de los empleados, cuya información aparece en la tabla 639, es, veremos la tabla 639, es esta, ¿cierto? La media ya sabemos que es 38.04, esa es la media, la que calculamos al inicio, que está ahí, ¿cierto? Entonces, ahí está la media, y nos dice acá que el coeficiente de variación es CB igual a 9.008, que fue la desviación típica, que es este dato que es la raíz cuadrada de la varianza, este dato que está acá, dividido entre la media.
Entonces simplemente se reemplaza en la fórmula, en esta fórmula se reemplazan los datos y nos da 0.237. Entonces dice que si en otra empresa la desviación típica de la distribución de las edades de los empleados es 7.86 y la media es 45, entonces el coeficiente de variación en ese caso pues es obviamente dividir 7.86 entre 45 me daría 0.17. Ese es un ejemplo que nos ponen ahí, ¿cierto? Con relación al que ya calculamos. El que ya calculamos, que es el que hemos venido trabajando en los ejemplos anteriores, es este. Y este es un ejemplo que nos dan ahí, para que comparemos estos dos datos. Dice ahí que al comparar estos resultados de dos empresas, se tiene que 0,17 es menor que 0.237. Por lo tanto, en la primera empresa los datos están más dispersos con respecto a la media. Por el contrario, en la segunda, las edades de los empleados están en torno a la media. ¿Qué quiere decir? Que son más cerquita a la media, las edades, los otros tienen edades más dispersas. Ahora miremos el ejemplo 5. Dice, los promedios de sombreros vendidos al mes en dos fábricas de artesanías A y B son 4.000 y 4.280 respectivamente. Si la desviación típica tanto de A como de B es 620, entonces la fábrica que presentó mayor variabilidad en sus ventas fue B, pues al calcular los coeficientes de variación respectivos se tiene. Entonces se aplica la fórmula para la fábrica A, que es 620 dividido entre 4.400, que es esto. Y luego se hace lo mismo con la fábrica B, que es 620, porque nos dicen ahí que la desviación típica de ambas es la misma, ¿cierto? Entonces 620 dividido entre la media, porque la media para ambas cambia. En una es de 4.400 y en la otra es de 4.280. Se hace la división, en la primera nos da 0,1409 y en la segunda 0,1449. Son valores cercanos, pero obviamente hay uno que es mayor que el otro, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor? El B, ¿cierto? El B es mayor. Por lo tanto, ahí faltó colocar, pero como se dice que 0, voy a escribirlo acá arribita para poderlo, o acá abajito puede ser, escribámoslo acá, 0,1409 es menor que 0,1449. Por lo tanto, se puede decir que los datos de esta primera están más dispersos que los de la fábrica B con respecto a la media. O sea que estos datos están más cercanos a la media que los de A. Bueno, ahora las actividades que se van a realizar. Se estimaron 5 actividades. La primera es, se tiene unos datos, nos dan unos datos no agrupados, nos los dan así suelticos, y dice que se preguntó a un grupo de 20 estudiantes el número de horas que dedican semanalmente al estudio, y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces ese es el número de horas que respondió cada estudiante. Uno dijo que 8, otro 10, 4, otro dijo que 0, 12, 20, etc. Y con esos datos me dicen que haga el conteo y construya una tabla de frecuencias absolutas. Entonces eso se hace datos no agrupados, o sea, así como siempre se ha manejado, sin intervalos. Luego calcule la media. Ahí es fácil porque ahí es solo sumar y dividir entre el total. También dice determina la mediana y la moda. La mediana es ordenar de menor a mayor, y como el número de datos es par, pues se sacan los dos valores centrales
se suman y se dividen los dos entre 2 y se da la mediana. Y la moda, pues lógicamente va a ser el valor que más se repita, ¿cierto? En el segundo punto nos muestran las notas obtenidas por dos grupos de estudiantes en el primer examen de matemáticas del año escolar. Entonces nos dan ahí unas notas de 2 a 5, 2 es el menor y 5 el mayor, 2 y 5 es el mayor, ¿sí? Ahí están los intervalos, entonces los que sacaron entre 2 y 2,5 son, hay dos grupos, el grupo A 4 personas, y en el grupo B nadie sacó entre 2 y 2,5. En el otro grupo entre 2, 5 y 3, acuérdense que ese 3 quiere decir, como es paréntesis, no alcanza a llegar al 3, o sea, entre 2, 5 y 2, 9 más o menos. En el grupo A 15 personas y en el grupo B 16 personas sacaron esa nota. Entre 3 y 3, 5 o 3, 4 sería ahí, ¿cierto? No alcanza a llegar. Entonces sería 21 y 10. Luego entre 3, 5 y 3, 9 serían estos. Bueno, y así sucesivamente nos dan la información de la tabla y nos preguntan cuántos estudiantes tiene cada grupo. Eso está fácil porque es solamente sumar los datos. Y nos dice que encuentre la media, la clase mediana y la clase modal de cada grupo. O sea, encuentre la media, la mediana y la moda. En el tercer punto nos dan un diagrama de líneas y nos dice que determina la media, la mediana y la moda de la distribución. Entonces ahí nos toca calcular la media, la mediana y la moda. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos, con base en este diagrama de líneas, devolvernos, o sea, ya tenemos, como ya se tiene como tal, ya se tiene el diagrama, ¿sí? Entonces lo que se puede hacer ahí es una tabla de frecuencias. Entonces pone en este lado 1, 2, 3, hasta 8, ¿sí? Hasta 8, que es este valor de acá. Y en el otro lado, o sea, aquí van los números, por decir algo, y a este lado van esta parte. Entonces, el eje X, este es el eje X, este es el eje Y. Aquí ponemos el valor de X en la tabla de frecuencia y aquí ponemos los valores de Y en la tabla de frecuencia, que es una tabla de frecuencias igual a esta, pero con estos datos de acá. Y empezamos a llenar los datos con base en los puntos que están ahí y calculamos la media, la mediana y la moda. Ahora aquí también nos dan una tabla, dice que la distribución de los sueldos de los 60 empleados de una empresa se muestra ahí en la tabla. Nos piden el sueldo medio, o sea, nos toca calcular la media, nos piden la mediana y la moda, calcular el rango y la desviación típica. Entonces ahí ya toca el rango y la desviación típica. Entonces revisamos nuevamente el material de los ejemplos que están en la guía y calculamos esos datos. Y en la quinta dice que se ha medido el tiempo de espera en minutos en una parada de bus durante una semana a la misma hora del día. Y en la tabla se muestran los resultados. Entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El tiempo, 5, 5, 5, 4, 27, bueno, etc. Con base en eso nos piden calcular la media, la mediana y hacer una explicación de cuál de las dos medidas es más representativa, teniendo en cuenta el valor atípico del jueves, que es un valor que le tocó esperar muchos minutos, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente esta es la guía. Quedo atenta a cualquier inquietud y seguimos en contacto.